Los tipos de equipo de protección para cada área del cuerpo. ¿Qué es el equipo de protección personal? Bueno, en este elemento es mucho más fácil de identificar a qué nos referimos, ya que este concepto nos habla sobre, bueno, básicamente utilizar unas medidas de seguridad o también de higiene para poder prevenir riesgos y o actividades fundamentales que pueden afectar en, bueno, en en nuestras diversas actividades de salud. Y bueno, esto nos habla sobre de que puede ser eh, que nosotros podemos utilizar elementos fundamentales para prevenir esa clase de riesgos que nosotros podemos estar elaborando ya sea en nuestro trabajo o en algunas actividades que nosotros estemos realizando. ¿Por qué es importante utilizar el equipo de protección personal? Aquí básicamente es un medio necesario e incluso importante porque básicamente esta es la prevención de riesgos que nosotros debemos de adquirir. ¿A qué me refiero con esto? Es que básicamente en las elaboraciones que nosotros estemos realizando, ya sea por ejemplo en un trabajo o una actividad, se requieren utilizar medios necesarios de prevenciones para no poder tener básicamente accidentes laborales o riesgos que puedan afectar nuestra salud o nuestro cuerpo. Mantenimiento. Bueno, aquí el concepto es muy importante ya que básicamente aquí requiere que nosotros, bueno, para poder prevenir un tipo de riesgo es necesario verificar el tipo de condiciones que a veces requiere que un objeto esté en buen estado. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente que de acuerdo a las condiciones y almacenamientos que pueda requerir un material que esté en buen estado ya y también a ver si es básicamente reutilizable. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo de esto puede ser como en un armario que puede estar limpio y seco, que esté en buen estado, eh, ya sea para asegurar el equipo de protección personal de, de básicamente de un mantenimiento ya sea por condiciones mejorables o buenas. Bueno, aquí básicamente vemos lo que viene siendo lo que abarca el tema principal del equipo de protección. Aquí vemos una imagen sobre las medidas de seguridad o medidas de protección para cada área del cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos como que podemos utilizar un tipo de condiciones como la protección visual, que viene siendo una imagen de unos lentes para protegernos de los rayos solares que podemos utilizar. También como la protección de las manos, utilizando ya sea guantes para requerimientos de altas temperaturas y puede ser también como la protección de protecciones respiratorias para no respirar tantos tóxicos y también puede ser como la protección del cuerpo ya sea por chalecos o trajes especiales que nosotros podríamos utilizar. Bueno, aquí básicamente las medidas de seguridad para la cabeza, aquí requiere un tipo de casco especial que puedan utilizar, ya sea por medidas de riesgo. Aquí el objetivo principal es que básicamente es necesario utilizar un casco para prevenir riesgos de para no poder sufrir un golpe en la cabeza o también básicamente como enredarse, que el pelo se enrede en ya sea en máquinas o que tenga recientes golpes. Incluso puede ser hasta salpicaduras de productos químicos o también por el clima o altas temperaturas.
Protección visual. Aquí básicamente la protección visual es obviamente requerir la protección o la protección de los ojos, en que básicamente no requiera que pues, den salpicaduras, ya sea por altos químicos, o básicamente que los ojos no estén dañados por polvos o protecciones, o por gas o por vapor, incluso para la protección de ya sea luces ultravioletas o también de radiaciones, ya sea por protección de metales o químicos. La protección auditiva, aquí abarca que nosotros debemos tener eh, precaución a los sonidos de altas frecuencias o de altos niveles de ruidos al estar expuestos a varias horas o básicamente o varias duraciones de exposiciones al sonido o a vibraciones, para que el sonido no afecte la sensibilidad de, de los oídos, porque puede ser bastante peligroso, y aunque pueda durar básicamente un poco de corto tiempo, pero aún así puede ser muy dañino. La protección respiratoria aquí es un concepto muy importante, ya que aquí abarca sobre que algunos respiradores sirven para filtrar algunas partículas de, ya sea por contaminaciones del aire o ya sea por el área de donde nosotros estemos trabajando. Aquí simplifica que abarca que nosotros utilicemos medidas de seguridad, ya sea por una mascarilla de respiratorias, filtros, cubrebocas, para no estar expuestos a altos faltas de oxigenaciones, o ya sea por polvos o gases o vapores tóxicos, al estar expuestos a esas cuestiones de peligro. Y es importante utilizar tipos de respiradores que puedan prevenir ese tipo de accidentes, para poder no tener un riesgo fatal a nuestros pulmones. Protección de las manos. Aquí básicamente es muy peculiar que nosotros a veces estamos expuestos a ya altos riesgos, que a veces nosotros requerimos nuestras manos para poder utilizar o agarrar o arreglar cosas. Aquí básicamente nosotros debemos utilizar medidas de prevención para no estar tanto a las exposiciones, por ejemplo, ya sea por altos químicos, o estar como por ejemplo en descargas, ya sea por descargas eléctricas, o también estar expuestos a altas temperaturas. A veces se requiere utilizar como medidas de seguridad, como ya sea por guantes, requiriendo de especificaciones de ya sea por términos de elaboraciones que nosotros estemos realizando. Protección para los pies. El objetivo principal para la protección de los pies es básicamente, por ejemplo, que cada tipo de área en donde nosotros estemos es utilizar un tipo de calzado necesario y que puede estar en las condiciones necesarias en el uso de las elaboraciones de trabajo. Aquí un ejemplo de esto puede ser para la prevención de riesgos, es como para la humedad, el calor o el frío, o estar también expuesto a las descargas eléctricas, ya que básicamente está expuesto a altos riesgos necesarios. Para poder prevenir esos conceptos se necesitan estas medidas de seguridad, dependiendo del tipo de calzado que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, aquí ya como último objetivo de lo que viene siendo lo del equipo de protección personal, aquí hablaremos sobre la protección del cuerpo.
Aquí básicamente requiere que la persona, el empleado o el trabajador, requiera un tipo de traje obligatorio en su área de elaboración de actividades riesgosas que esté haciendo. Básicamente requiere que el tipo de vestuario que vaya a utilizar, ya sea el tipo adecuado de vestuario o vestimenta para poder prevenir ese tipo de riesgos, ya sea como por ejemplo una bata, eh, ya sea por ropa de protección a altos químicos, o también básicamente puede existir otros tipos de materiales necesarios para un vestuario apropiado, básicamente. Pero dependiendo de el tipo de elaboración que uno realice. Bueno, aquí hablaremos lo que viene siendo el pictograma. Antes de eso, debemos saber qué es un pictograma. Básicamente es como un signo visual de iconos. Es decir, que representan como figurativamente la prevención de riesgos a facilitar un objetivo real. Aquí vemos unas imágenes de lo que viene siendo un pictograma. Estas imágenes quieren decir que nos indican el tipo de prevención de riesgos que uno puede evitar o puede prevenir al afán de estar fuera de una situación para no causar ningún riesgo. Criterios para el empleo de los equipos de protección individual. Aquí básicamente se utilizan cuando los riesgos no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente, porque ya sea por medios técnicos tales como la protección colectiva o medidas de protección mediante procesos de organizaciones del trabajo. Bueno, ya como última parte, aquí hablaré sobre los orígenes de las actividades peligrosas. Aquí vemos unas imágenes que generalmente vemos que son de algunas elaboraciones de algunos trabajos que son peligrosos, que pueden tener un origen como consecuencias, ya sea por las actividades que uno esté realizando en forma que se puede indicar. Aquí vemos por ejemplo unas imágenes que por ejemplo de una elaboración mecánica que está expuesto ya sea a riesgos de cortes o golpes o caídas. También aquí por ejemplo unas imágenes de orígenes químicos que pueden estar expuestos bueno, ya sea por gases o vapores. Y aquí vemos a una persona que está arreglando un sistema eléctrico. Y aquí esta persona está demasiado expuesta a tener un gran riesgo, no solo por físicamente, sino que está expuesto a mayor peligro, ya sea por contactos de electricidad o radiaciones.